Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. 10 asombrosas crías viven en la Antártida. ¿Sueña con visitar pingüinos y focas en la Antártida? En Brainberries, pensamos que es una buena idea. Pero, ¿qué le parece dar amor al cerdo de mar o al gusano de escamas mientras está allí? ¿Qué son los cerdos marinos y las lombrices? ¿Preguntas? Solo algunas de las extrañas criaturas marinas descubiertas no hace mucho en las frías aguas del océano Antártico. No se sabe mucho sobre muchos de los animales que viven allí, pero haremos nuestro mejor esfuerzo para contagiarnos. Cuando visites la Antártida, aquí hay 10 fascinantes criaturas que puedes descubrir. El cangrejo Off, esta agazapada de aguas profundas de la familia Kiwaidae, que vive en fuentes hidrotermales cerca de la Antártida. El crustáceo recibió su apodo en inglés en el año 2010, por científicos de aguas profundas del Reino Unido, a bordo del RRS James Cook, debido a su parecido entre su densa cobertura de setas en la superficie ventral del exoesqueleto y el velludo baúl del actor David Hasselhoff. La expedición del 2010 para explorar respiraderos hidrotermales, en el East Scotia Ridge fue la segunda de las 3 expediciones al Océano Austral por el consorcio de investigación liderado por el Reino Unido CESO, Ecosistemas Quimiosintéticos del Océano Austral. Esta especie, el único miembro de su género que se encuentra fuera del Océano Pacífico, se conoce por 2 sitios adyacentes y en los lados de las chimeneas de los respiraderos hidrotermales en la cordillera este de Escocia del Océano Atlántico Sur. Desde aproximadamente 2.394 metros, 7.854 pies, de profundidad, en el sitio de ventilación E9 y desde aproximadamente 2.608 metros, 8.556 pies, de profundidad en el sitio E2. El análisis filogenético del gen del ARN ribosomal 16S mitocondrial y una variedad de otros crustáceos anomuranos, utilizando la inferencia bayesiana, coloca a esta especie de East Scotia Ridge como un taxón hermano de Kiwairsuta, con una secuencia de divergencia de esta especie de 6.4%, que es consistente para la divergencia dentro del género en langostas agazapadas. A diferencia de Kiwairsuta y Kiwa purávida, que son notables por tener una cubierta densa de setas en sus quelas alargadas, esta especie tiene quela más corta, con la mayoría de las setas concentradas en la superficie ventral del cangrejo. Se encontraron bacterias filamentosas en las setas y se encontraron bacterias oxidantes del azufre de aspecto similar entre las setas de Kiwairsuta y Kiwa purávida. Se ha planteado la hipótesis de que estas bacterias oxidantes del azufre, que fijan el carbono del agua oxidando los sulfuros en el fluido hidrotermal, son una fuente importante de nutrición para los cangrejos. Los cangrejos Off se encontraron viviendo adyacentes a las chimeneas de ventilación hidrotermal y en los costados de las mismas, que viven cerca del fluido que emana de las chimeneas a temperaturas superiores a 35 grados Fahrenheit. En E9, se observaron densidades de cangrejos de más de 600 por metro cuadrado, 56 por pie cuadrado. Pequeñas lapas, una nueva especie de Lepetodrilus, se encuentran a menudo en el caparazón aparentemente pastando en bacterias. Otros fauna marina, tales como las anémonas de mar, familia Actinostolidae, gasterópodos gigantopeltachesoya, una especie de tallo percebe, lo más probable del género Vulcanolepas, un picnogonid cerca del género Sericosura, y un 7 armado depredador estrellas de mar puede ser encontrados viviendo juntos con esta especie. El apodo de cangrejo Off fue ampliamente divulgado en los medios de comunicación, mientras que la especie aún carecía de un nombre binomial, y David Hasselhoff tuiteó favorablemente en respuesta a su apodo de Off, que se usaba para describir un cangrejo hidrotermal de ventilación. La especie recibió luego el nombre binomial Kiwa tilleri, después de su descubridor, Paul Tiller de la Universidad de Southampton. Talitrus saltator, de arena, es un crustáceo anfípodo común de las costas arenosas de Europa. El movimiento típico de salto del animal le da al animal su nombre común, y se produce por una flexión del abdomen. Para hacer esto, debe pararse sobre sus piernas, los anfípodos usualmente descansan sobre sus lados, y de repente extender su abdomen hacia afuera de debajo de su cuerpo.
Por lo tanto, puede saltar varias pulgadas en el aire, aunque sin ningún control sobre su dirección. Una gran cantidad de investigación científica se ha llevado a cabo en el animal, para determinar las señales ambientales que utiliza para controlar su comportamiento. Alcanza longitudes entre 8.2 milímetros, 0.32 in, y 16.5 milímetros, 0.65 in, con machos un poco más grandes que las hembras. El cuerpo es de color marrón grisáceo o de color verde grisáceo, con un par único de ojos negros. Tiene un par de antenas distintas, con una antena más sólida que la otra. Se encuentra alrededor de las costas del Mar del Norte y el noreste del Océano Atlántico, desde el sur de Noruega hasta el Mar Mediterráneo. En la mayor parte de su rango, su ciclo diario está fuertemente relacionado con las mareas, con migraciones diarias de hasta 100 metros, 330 pies, pero cuando no hay mareas significativas, como en algunas partes del Mediterráneo, se utilizan señales visuales. El apareamiento ocurre en T. saltator una vez que el fotoperíodo excede las 14 horas. Esto contrasta con otros animales costeros, como los isópodos, que usan la temperatura del aire o la temperatura del mar para controlar los tiempos de cría. El apareamiento ocurre durante la migración nocturna del animal por la playa, después de que la hembra haya mudado. Las hembras llevan crías de 13 a 15 huevos. Cuando nacen por primera vez, los juveniles son sensibles a la desecación pero no pueden excavar, por lo que viven en algas marinas lavadas con una humedad del 85% a 90%. Aunque los juveniles se vuelven sexualmente diferenciados en unos pocos meses, no contribuyen a la segunda ola reproductiva más adelante en el año, pero se reproducen al año siguiente. Las hembras mueren antes que los machos. En su segundo invierno, los machos viven durante 21 meses, en comparación con los 18 meses de las hembras. Durante el invierno, los adultos se esconden en la arena hasta que alcanzan un contenido de humedad del 2%. Esto puede requerir que caben hasta 50 centímetros, 20 pulgadas, de profundidad. Pasa el día enterrado a profundidades de 10 a 30 centímetros, 3.9 a 11.8 in, por encima de la línea de hebra, pero emerge por la noche en la marea descendente para alimentarse. Su dieta se compone principalmente de algas podridas que se acumula en la línea de hebra. T. saltator es una fuente importante de alimento para aves costeras. Polinoidae, es una polichaete escalados conocidos como los gusanos de escala. Los especímenes cortos y planos alcanzan hasta 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho en Eulagisca gigantea. Una cantidad casi constante de pequeños segmentos es la norma. Son cazadores activos, pero generalmente viven en entornos protegidos, como debajo de las piedras. Están cubiertos por escamas, técnicamente llamadas elitra, que pueden ser eliminadas y regeneradas como un medio de defensa. En algunos casos, como Lepidonotus squamatus, las escamas son levemente bioluminiscentes y dejan rastros brillantes alrededor de las piezas bucales de sus depredadores, lo que hace que los depredadores sean más propensos a ser atacados por turno. Los ctenóforos son un filo de animales diblásticos. 1. Caracterizados por la presencia de unas células especializadas, los coloblastos, que producen una sustancia pegajosa utilizada para capturar las presas. Son exclusivamente marinos y se han descrito 166 especies. 2. Aunque poco conocidos, son muy abundantes en los mares de todo el mundo, constituyendo una elevada proporción de la biomasa del plancton. Algunos tienen apariencia parecida a medusas, motivo por el cual fueron agrupados con ellas en el antiguo filo de los celentéreos, y otros parecen gusanos aplanados en los fondos oceánicos, formas rectantes. Viven desde la superficie hasta 3000 metros o más de profundidad. Muchos ctenóforos son similares a medusas, pero a diferencia de estas que poseen nidocitos, los ctenóforos poseen coloblastos, células exclusivas de este grupo, utilizadas para atrapar el alimento, zooplancton. Tienen simetría biradial o falsa simetría bilateral, presentando dos ejes de simetría.
Unos pocos presentan simetría bilateral, pero no es único dentro de los radiados, ya que en el filo Cnidaria también aparecen algunos casos con ese tipo de simetría. Contienen 8 hileras lineales de cilios, denominados paletas natatorias o peines, de donde deriva su nombre, que se mueven sincrónicamente para nadar, los que lo hacen. Algunos viven sobre el fondo o sobre otros animales. Algunos poseen un par de tentáculos, otros no. No tienen aparatos excretor, respiratorio ni circulatorio. Sí poseen aparato digestivo y sistemas nervioso y muscular. Tienen bioluminiscencia que depende de la mesoglea, donde además están las células musculares para las contracciones. Su cuerpo, de aspecto gelatinoso, es esferoidal o piriforme. Algunos tienen forma de cinta. En el polo oral se abre la boca, con forma de hendidura, y en el polo aboral, extremo opuesto, se encuentra un órgano sensorial característico que incluye un estatocisto. Los ctenóforos presentan generalmente una simetría que puede definirse como simetría birradial o bisimetría. Dos planos dividen al animal en dos imágenes especulares a lo largo del eje oral-aboral. Boca y faringe están comprimidas, definiendo un plano de simetría bilateral al que llamamos plano bucal o sagital. La posición de los tentáculos define el segundo plano de simetría bilateral, plano tentacular o transversal, que es perpendicular al anterior. Algunos autores consideran que en realidad los ctenóforos no tienen simetría radial ni bilateral, sino simetría rotacional, es decir, no existe un plano que los divida en imágenes especulares, como sí sucede en animales con simetría bilateral o radial. En su lugar, cualquier plano que se dibuje a través del eje oral-aboral central divide un ctenóforo en dos mitades iguales, pero simplemente giradas 180 grados. A continuación de la boca hay una faringe que segrega enzimas y produce una predigestión. A continuación aparece una zona ancha y amplia, el estómago, que se ramifica en 5 canales, aumentando así su superficie para captar más agua con alimento. De los 5 canales, 2 son los canales faríngeos, que parten del estómago regresando hacia la boca, pero antes de alcanzarla acaban en un fondo ciego. Otros 2 canales son los canales transversales, de corta longitud, que a su vez se dividen en 3 ramas. La primera es el canal tentacular, llamado así por acabar junto a las bolsas tentaculares. Las otras 2 ramas son los canales interraciales, que se vuelven a dividir en 2, y acaban en los canales meridionales. Presentan 8 canales meridionales laterales, que discurren en dirección oral-aboral, donde se alojan las gónadas. Finalmente, a continuación del estómago, el canal aboral llega hasta la parte superior, al recto, y desemboca en 2 poros anales que comunican el digestivo con el exterior. Es un plexo, entramado, subepidérmico de neuronas debajo de la dermis, y está repartido por todo el cuerpo. Junto con el órgano sensorial apical, controla el inicio y fin de batido de las paletas natatorias, así como su ritmo, dirección del golpe eficaz y velocidad de onda. Se compone de 8 bandas meridianas de paletas natatorias, agrupadas en 4 pares, cada par situado en un interradio, que parten del poro aboral y recorren el cuerpo hasta las inmediaciones del polo oral. Estas bandas poseen células ciliadas, cuyos cilios están parcialmente fusionados en forma de peine que se mueven batiendo juntos como una unidad. Estos peines son la característica que da nombre al filo. Tenos significa peine en griego. Las paletas se comunican en el polo aboral con el órgano del equilibrio o estatocisto. 4 surcos ciliados se prolongan en el exterior del estatocisto, bifurcándose para continuarse en las 8 bandas ciliadas. El batido coordinado de las bandas ciliadas propulsa al animal por el agua. Las bandas de cilios de cada hilera baten en secuencia. Normalmente el golpe eficaz se da en sentido laboral, de forma que el desplazamiento sea con la boca por delante. Ante un estímulo lo bastante fuerte, todas las bandas pueden batir en sentido contrario, de modo que el animal nade en sentido contrario, o bien pueden batir en sentido contrario solo unas hileras, para hacer girar el cuerpo. Casi todos los ctenóforos son hermafroditas, monoicos, es decir, lo que en zoología se conoce por tener un mismo individuo los 2 sexos y la capacidad de producir gametos femeninos y masculinos.
Las gónadas producen gametos que se expulsan por el orificio bucal y la fecundación se produce en el agua. Da una larva cirripedia, planctónica ciliada y con tentáculos que originará un adulto. La embriogenia recuerda en algunos aspectos a la de los protóstomos. La segmentación es total y determinada. La gastrulación tiene lugar por epibolia e invaginación. El mesénquima parece derivar del endodermo, como en los nidarios, y por lo tanto debe considerarse como ectomesodermo. La gástrula se desarrolla pronto en una larva cirripedia, esférica u ovoidea, que nada libremente. Las especies planas de ctenóforos también poseen larvas de este tipo, lo que confirmaría que los ctenóforos ovoides son más primitivos. Hay más de 150 especies reconocidas, aunque se estima que sea probablemente el filo animal con un número mayor de especies por descubrir debido a su vida planctónica en los fondos oceánicos, de muy difícil acceso. Tradicionalmente los ctenóforos se dividen en dos clases en función de la ausencia o presencia de tentáculos en los adultos. Clase tentaculata, o tentaculífera, tentaculados. Contiene de lejos la mayor cantidad de especies conocidas. Y como su nombre indica, poseen tentáculos, aunque a veces son vestigiales. Se dividen en 8 órdenes. Orden Quiripida, como Pleurobrachia pileus. Orden Lobata. Orden Platictenida. Orden Ganesida. Orden Cambogida. Orden Cryptolobiferida. Orden Thalassocalicida. Orden Cestida, como Cestum veneris. Los fósiles de ctenóforos, debido a su cuerpo blando y gelatinoso, son extraordinariamente raros, y los restos que se han interpretado como ctenóforos han sido hallados solo en Lagerstätten, lugares en que el entorno estaba excepcionalmente situados para la preservación de tejidos blandos. Desde mitad de los años 1990 se han hallado solo 2 especímenes en suficiente buen estado como para ser susceptibles de análisis, ambos del Devónico inferior. Otras 3 supuestas especies han sido halladas en Burgess Shale y otras formaciones de similar antigüedad del Canadá, unos 505 millones de años, Cámbrico medio. Ninguna de ellas parece tener tentáculos, pero tienen entre 24 y 80 hileras de peines, muchas más de las 8 hileras típicas de las especies actuales. Una de las especies posee una gran boca aparentemente rodeada por un repliegue que pudo haber sido muscular. Evidencias provenientes de China sugieren que estos ctenóforos estaban ampliamente distribuidos en el Cámbrico, pero que eran muy distintos de los actuales, como por ejemplo una especie que tenía las hileras de peines sobre unas prominencias. Stromatoberis es un fósil del Cámbrico inferior de Chengjiang, China, con una antigüedad de 525 millones de años. Era sésil y tenía aspecto de fronde, y es muy similar a los bendobiontes del período precedente, Ediacárico. De Ganshu y otros hallaron en sus ramas lo que ellos consideran cilios, que el animal usaría para filtrar el alimento. Sugieren que Stromatoberis es una tía evolutiva de los ctenóforos, y que estos se originaron a partir de formas sésiles similares, los descendientes de las cuales se hicieron nadadores, y los cilios cambiaron su función alimenticia por una función propulsora. Se ha secuenciado el genoma de Nemiopsis leidii, un Bolinopsidae, en 2013, aportando claves de la evolución animal. Géneros extintos: Ctenorhabdotus, Fasciculus, Shanioascus, Archaeoquiripida, Paleoctenopora. En 1866 se propuso que los nidarios y los ctenóforos estaban estrechamente relacionados porque ambos tenían una sola cavidad corporal que servía para las funciones digestivas, respiratorias y excretoras, cavidad gastrovascular, y se agruparon en el filo de los celenterados. En 1881 se propuso que los ctenóforos y los bilaterales guardaban una mayor relación ya que compartían características que no se dan en los nidarios, como la presencia de musculatura en la capa central, mesoglea en ctenóforos y mesodermo en bilaterales. Análisis más recientes indican que dichas similitudes son bastante vagas, y el punto de vista actual, basado en datos moleculares, es que los nidarios y los bilaterales están más relacionados entre sí que cada uno de ellos lo está con los ctenóforos.
La agrupación formada por nidarios y bilaterales se ha denominado Planulozoa, ya que sugiere que los primitivos bilaterales fueron similares a la larva planula de los nidarios. Dado que todos los ctenóforos actuales, excepto los veroidos, tienen una larva cidipedia, está ampliamente admitido que el último antecesor común a todos ellos era similar a los cidípedos, con una forma ovalada y un de tentáculos retráctiles. Los análisis basados en morfología concluyen que los cidípedos no son monofiléticos, con varias familias que resultan más cercanas a otros órdenes de ctenóforos. Estudios más recientes basados en datos moleculares llegan a conclusiones similares y sostienen que el último antepasado común de los ctenóforos actuales tenía aspecto de cidípedo y es relativamente reciente y que, tal vez sobrevivió a la extinción masiva del Cretácico terciario, hace 65,5 millones de años, mientras el resto de linajes se extinguieron. En el mismo estudio, y tras incluir otros filos animales, se llega a la conclusión que los nidarios están más cercanamente emparentados con los bilaterales que los ctenóforos, aunque la certeza no es muy alta. El género Scotoplanes son conocidas generalmente como cerdos de mar, es un género de animales equinodermos de la clase de las holoturias, orden Elasipodida, familia Alpiridae. Los miembros de la familia Alpiridae tienen pies alargados con forma de tubo. Estos son el único caso de la locomoción por medio de patas entre las holoturias, usan cavidades de agua dentro de la piel, en lugar de dentro de la pierna en sí, para inflar y desinflar el apéndice. Estas patas, junto a su apariencia rolliza, aproximadamente 6 pulgadas, 15 centímetros de largo, le han dado su nombre común, cerdo del mar. Existen otros géneros dentro de la familia Alpiridae con una apariencia similar a las que se han referido como cerdos de mar. Las especies de Scotoplanes viven en el fondo de los océanos profundos, específicamente en la llanura abisal en el océano Atlántico, Pacífico e Índico, normalmente a profundidades de más de 3.000 a 5.000 metros. Algunas especies relacionadas se pueden encontrar en la Antártida. Scotoplanes, así como todas las holoturias del mar profundo, obtienen su alimento mediante la extracción de partículas orgánicas del lodo de las aguas profundas. Se ha observado el comportamiento de Scotoplanes globosa debido a una fuerte preferencia por la comida ricamente orgánica, para detectar depósitos que recientemente han caído de la superficie del océano, utiliza el olfato para localizar sus fuentes de alimentos preferidos, tales como cadáveres de ballenas. Las especies de Scotoplanes, al igual que muchos pepinos de mar, a menudo se producen en grandes densidades, a veces de numeración en los cientos cuando se les observa. Las primeras colecciones han registrado 300 a 600 muestras individuales por arrastre. Estos animales también son conocidos por albergar diferentes parásitos invertebrados, incluyendo gasterópodos, caracoles, y pequeños crustáceos canaid. La principal amenaza contra los Scotoplanes es la pesca de arrastre en alta mar. Un solo barrido de arrastre puede atrapar y matar a tantos como a 300 Scotoplanes. Dado que estos animales constituyen una parte sustancial de la nutrición de los depredadores de las profundidades marinas, esta captura incidental representa una seria amenaza para la vida en alta mar. Las esponjas hexa son esponjas con un esqueleto hecho de espículas silíceas de 4 y 6 puntas, a menudo denominadas esponjas de vidrio. Por lo general, se clasifican junto con otras esponjas en el filum Porífera, pero algunos investigadores las consideran suficientemente distintas como para merecer su propio filum, sin plasma. Las esponjas de vidrio son relativamente poco comunes, y se encuentran principalmente a profundidades de 450 a 900 metros, 1480 a 2950 pies, aunque la especie Opsagas minuta se ha encontrado en aguas poco profundas, mientras que otras se han encontrado mucho más profundas. Se encuentran en todos los océanos del mundo, aunque son particularmente comunes en las aguas antárticas y del Pacífico Norte. Son más o menos animales en forma de copa, que van desde 10 hasta 30 centímetros, 3.9 a 11.8 pulgadas, de altura, con esqueletos internos robustos, similares a celosías, formados por espículas de sílice fusionadas.
El cuerpo es relativamente simétrico, con una gran cavidad central que, en muchas especies, se abre al exterior a través de un tamiz formado a partir del esqueleto. Algunas especies de esponjas de vidrio son capaces de fusionarse para crear arrecifes o biohermos. Generalmente son de color pálido, desde blanco hasta naranja. Gran parte del cuerpo está compuesto por tejido sincretial, extensas regiones de citoplasma multinucleado. En particular, las células epidérmicas características de otras esponjas están ausentes, siendo reemplazadas por una red sincitial de amebocitos, a través de la cual penetran las espículas. A diferencia de otras esponjas, no poseen la capacidad de contrato. Una habilidad que poseen es un sistema único para conducir rápidamente impulsos eléctricos a través de sus cuerpos, lo que les permite responder rápidamente a los estímulos externos. Las esponjas de vidrio como canasta de flores de Venus tienen un penacho de fibras que se extiende hacia afuera como una corona invertida en la base de su esqueleto. Estas fibras tienen entre 50 y 175 milímetros, 2.0 a 6.9 pulgadas, de largo y aproximadamente el grosor de un cabello humano. Las esponjas de vidrio son diferentes de otras esponjas en una variedad de otras formas. Por ejemplo, la mayoría del citoplasma no se divide en células separadas por paredes, sino que forma un sincitio o masa continua de citoplasma con muchos núcleos, p. Ej. Reisuigi Makie, 1983. Estas criaturas son de larga vida, pero la edad exacta es difícil de medir. Un estudio basado en modelos dio una edad estimada de un espécimen de Scolimastra houvini de 23,000 años, lo que se piensa que es imposible, pero es la base para un listado de 15,000 años en la base de datos de Anage. La ocurrencia de aguas someras de hexatinélidos es rara en todo el mundo. En la Antártida, dos especies se encuentran tan someras como 33 metros bajo el hielo. En el Mediterráneo, una especie se presenta tan poco profunda como 18 metros, 59 pies, en una cueva con afloramiento de aguas profundas, Bouri Snaultibacelet, 1994. Las esponjas forman arrecifes, llamados arrecifes de esponjas, en la costa de Columbia Británica y el estado de Washington, que se estudian en el proyecto de esponja arrecifal. Los arrecifes descubiertos en el estrecho de Hecate, BC han crecido hasta 7 kilómetros de largo y 20 metros de alto. Antes de estos descubrimientos, se pensaba que los arrecifes de esponjas habían desaparecido en el período Jurásico. Los primeros hexatinélidos conocidos son del Cámbrico temprano o del Neoproterozoico tardío. Son bastante comunes en relación con los demosponges como fósiles, pero se cree que esto es, al menos en parte, porque sus espículas son más resistentes que los esponjos y se fosilizan mejor. Como casi todas las esponjas, los hexatinélidos extraen el agua a través de una serie de pequeños poros con el látigo, como el latido de una serie de pelos o flagelos en cámaras, que en este grupo se alinean en la pared de la esponja. La estrella pluma Antacrinus kerguelensis, si quieres sonar como un científico súper inteligente, vive en el fondo del océano Antártico, cerca de la costa de la Antártida. Les gusta el agua fría, y poseen 20 brazos plumosos que les permiten nadar con gracia y aplomo. Las verdaderas estrellas del mar, supongo. Arañas de mar, Tambioda o Pycnogonidos, Pycno, estrechamente empacado, Gonidgonidia, son marinas artrópodos de clase Pycnogonida. Son cosmopolitas, se encuentran en los océanos de todo el mundo. Hay más de 1300 especies conocidas, con un tramo de piernas que van desde 1 milímetro, 0.04 in, hasta más de 70 centímetros, 2.3 pies. La mayoría se encuentra hacia el extremo más pequeño de este rango en profundidades relativamente poco profundas. Sin embargo, pueden llegar a ser bastante grandes en aguas antárticas y profundas. Aunque las arañas marinas no son verdaderas arañas, ni siquiera arácnidos, su clasificación tradicional como queliceratos las colocaría más cerca de las arañas verdaderas que a otros grupos de artrópodos bien conocidos, como los insectos o los crustáceos.
Sin embargo, esto está en disputa, ya que la evidencia genética sugiere que pueden ser un antiguo grupo hermano de todos los demás artrópodos vivos. Las arañas marinas tienen patas largas en contraste con un cuerpo pequeño. El número de patas para caminar suele ser de 8, 4 pares, pero existen especies con 5 y 6 pares. Debido a su pequeño tamaño y delgado cuerpo y patas, no es necesario un sistema respiratorio, con gases que se mueven por difusión. Una probóscide les permite chupar nutrientes de los invertebrados de cuerpo blando, y su tracto digestivo tiene divertículos que se extienden hacia las piernas. Los picnogónidos son tan pequeños que cada uno de sus diminutos músculos está formado por una sola célula, rodeada por tejido conjuntivo. La región anterior consiste en la probóscide, que tiene un movimiento dorsoventral y lateral bastante limitado, y de 3 a 4 apéndices, incluidos los ovígeros, que se utilizan en el cuidado de los jóvenes y la limpieza, así como el cortejo. En algunas especies, los quelíferos, los palpos y los ovígeros pueden reducirse o desaparecer en los adultos. En aquellas especies que carecen de chelifores y palpos, la probóscide está bien desarrollado y es más móvil y flexible, a menudo equipado con numerosas cerdas sensoriales y fuertes cantos rojizos alrededor de la boca. El último segmento incluye el ano y el tubérculo, que se proyecta hacia dorsal. En total, los picnogónidos tienen de 4 a 6 pares de patas para caminar, así como otros apéndices que a menudo se parecen a las piernas. Un cefalotórax y un abdomen mucho más pequeño conforman el cuerpo extremadamente reducido del picnogónide, que tiene hasta 2 pares de ojos simples situados dorsalmente en su exoesqueleto no calcáreo, aunque a veces los ojos pueden faltar, especialmente entre las especies que viven en los océanos profundos. El abdomen no tiene apéndices, y en la mayoría de las especies es reducido y casi vestigial. Los órganos de este quelicerato se extienden a lo largo de muchos apéndices porque su cuerpo es demasiado pequeño para acomodarlos solos. La morfología de la araña marina crea una relación de área de superficie a volumen extremadamente adecuada para cualquier respiración que se produzca a través de la difusión directa. El oxígeno es absorbido por las piernas y se transporta a través de la hemolinfa al resto del cuerpo. La investigación más reciente parece indicar que los desechos abandonan el cuerpo a través del tracto digestivo o se pierden durante una muda. El corazón pequeño, largo y delgado de picnogonid late enérgicamente en 90 a 180 latidos por minuto, creando presión arterial sustancial. El latido del corazón de la araña de mar impulsa la circulación en el tronco y en la parte de las piernas más cercana al tronco, pero no es importante para la circulación en el resto de las piernas. La circulación de la hemolinfa en las piernas está principalmente impulsada por el movimiento peristáltico en la parte del intestino que se extiende en cada pierna. Estas criaturas poseen un sistema circulatorio abierto, así como un sistema nervioso que consiste en un cerebro que está conectado a 2 cables nerviosos ventrales, que a su vez se conectan a nervios específicos. Todas las especies de picnogonid tienen sexos separados, a excepción de una especie que es hermafrodítica. Las hembras poseen un par de ovarios, mientras que los machos poseen un par de testículos ubicados dorsalmente en relación con el tracto digestivo. La reproducción implica la fertilización externa después de un breve noviazgo. Solo los machos cuidan a los huevos puestos y jóvenes. La larva tiene un intestino ciego y el cuerpo consiste en una cabeza y sus 3 pares de apéndices cefálicos solamente: los quelíferos, los palpos y los ovígeros. El abdomen y el tórax con sus apéndices torácicos se desarrollan más tarde. Una teoría es que esto refleja cómo evolucionó un ancestro común de todos los artrópodos, comenzando su vida como un animal pequeño con un par de apéndices utilizados para alimentarse y 2 pares utilizados para la locomoción, mientras que los nuevos segmentos y apéndices segmentarios se agregaban gradualmente a medida que crecía. Se han descrito al menos 4 tipos de larvas: la típica larva protonimón, la larva enquistada, la larva protonimón atípica y la larva adherida. La larva protonifón típica es la más común, es la vida libre y poco a poco se convierte en un adulto.
La larva enquistada es un parásito que nace del huevo y encuentra un hospedador en forma de colonia de pólipos, donde se abre paso y se convierte en un quiste, y no abandonará al huésped antes de que se convierta en un juvenil. No se sabe mucho sobre el desarrollo de la larva protonifónica atípica. Los adultos son de vida libre, mientras que las larvas y los juveniles viven en o dentro de huéspedes temporales como poliquetos y almejas. Cuando la larva adherida eclosiona, todavía se ve como un embrión, y de inmediato se adhiere a las patas o vísceras del padre, donde permanecerá hasta que se convierta en un juvenil pequeño y joven con 2 o 3 pares de patas caminantes listos para una existencia viva. Estos pequeños animales viven en diferentes partes del mundo, desde Australia, Nueva Zelanda y la costa del Pacífico de los Estados Unidos, hasta el mar Mediterráneo y el mar Caribe, hasta los polos norte y sur. Son más comunes en aguas poco profundas, pero se pueden encontrar a una profundidad de 7.000 metros, 23.000 pies, y viven en hábitats tanto marinos como estuarinos. Los picnogónidos están bien camuflados debajo de las rocas y entre las algas que se encuentran a lo largo de las costas. Las arañas marinas caminan a lo largo de la parte inferior con sus patas de zancos o nadan justo encima de ella con un movimiento de pulso de paraguas. La mayoría son carnívoros y se alimentan de nidarios, esponjas, poliquetos y briozoos. Las arañas marinas son generalmente depredadores o carroñeros. A menudo insertan su probóscide, un apéndice largo utilizado para la digestión y la succión de alimentos en su intestino, en una anémona de mar y chupan la nutrición. La anémona de mar, grande en comparación con su depredador, casi siempre sobrevive a esta prueba, de ahí que la araña marina sea más bien un parásito de la anémona, en lugar de un depredador. La clase Pycnogónida comprende más de aproximadamente 1.300 especies, que normalmente se dividen en 86 géneros. La taxonomía correcta dentro del grupo es incierta, y parece que no existe una lista de pedidos acordada. En consecuencia, las familias se enumeran en el Taxobox, todas consideradas parte del pedido único Pantopoda. Hace tiempo que se considera que las arañas marinas pertenecen a la Chelicerata, junto con los cangrejos de herradura, y la arachnida, que incluye arañas, ácaros, garrapatas, escorpiones y recolectores, entre otras órdenes menos conocidas. Una teoría que compite propone que Pycnogónida pertenece a su propio linaje, distinto de Chelicerates, crustáceos, miriápodos o insectos. Esta teoría sostiene que los queliformes de la araña marina, que son únicos entre los artrópodos existentes, no son de ninguna manera homólogos a los quelíceros en queliceratos reales, como se suponía anteriormente. En lugar de desarrollarse a partir del deutocerebrum, se pueden rastrear hasta el protocerebro, la parte anterior del cerebro de artrópodos sí se encuentra en el primer segmento de cabeza, que en todos los demás artrópodos solo da lugar a los ojos. Esto no se encuentra en ningún otro lugar entre los artrópodos, excepto en algunas formas fósiles como Anomalocaris, lo que indica que la Pycnogónida puede ser un grupo hermano de todos los demás artrópodos vivos, que evolucionó a partir de algún antepasado que había perdido los apéndices protocerebrales. Si esto se confirma, significaría que las arañas marinas son los últimos miembros supervivientes, y altamente modificados, de un antiguo grupo de tallo de artrópodos que vivía en los océanos cámbricos. Sin embargo, un estudio posterior que utilizó patrones de expresión del gen OX coherentes con una homología del desarrollo entre queliceratos y quelifores, con quelíferos inervados a partir de un deuterocerebro que se ha rotado hacia adelante. Por lo tanto, el clado protocerebral Great Appendage no incluye la Pycnogónida. Trabajos recientes ubican a Pycnogónida fuera de Arachnomorpha como Euartrópoda basal, o dentro de Chelicerata, basado en el Chelifore, Chelicera supuesta homología. Aunque el registro fósil de Pycnogónidos es escaso, está claro que alguna vez poseyeron un celoma, pero luego se perdió y que el grupo es muy viejo. Los primeros fósiles son conocidos del Cámbrico Orsten de Suecia, la Silurian Wenlock Series de Inglaterra y la Devonianus Ruckslate de Alemania. Algunos de estos especímenes son importantes porque poseen un tronco más largo detrás del abdomen y en 2 fósiles el cuerpo termina en una cola, algo nunca visto en arañas marinas vivas.
En el 2013, el primer fósil de Pycnogonía encontrado dentro de un depósito de Ordovician fue divulgado de William Lake en Manitoba norteño. En el 2007, fósiles notablemente bien conservados fueron expuestos en lechos fósiles en la Boulte-sur-Rhône, al sur de Lyon, en el sureste de Francia. Investigadores de la Universidad de Lyon descubrieron cerca de 70 fósiles de 3 especies distintas en Jurassic Boulte-Lagerstätte, de 160 millones de años de antigüedad. El hallazgo ayudará a llenar un vacío enorme en la historia de estas criaturas. Colémbolos, collens grande de los 3 linajes de hexápodos modernos que ya no se consideran insectos, los otros 2 son el Protura y la Diplura. Aunque las 3 órdenes a veces se agrupan en una clase llamada Entomata porque tienen piezas bucales internas, no parecen estar más estrechamente relacionadas entre sí que todas ellas con los insectos, que tienen piezas bucales externas. Algunos estudios de secuencia de ADN sugieren que Collembola representa una línea evolutiva separada de los otros hexápoda, pero otros no están de acuerdo. Esto parece ser causado por patrones ampliamente divergentes de evolución molecular entre los artrópodos. Los ajustes del rango taxonómico tradicional para colémbolos reflejan la incompatibilidad ocasional de las agrupaciones tradicionales con las cladísticas modernas. Cuando se incluyeron con los insectos, se clasificaron como un orden. Como parte de Entomata, se clasifican como subclase. Si se consideran un linaje basal de hexápoda, se elevan al estado de clase completa. Los colémbolos son organismos omnívoros y de vida libre que prefieren condiciones húmedas. No participan directamente en la descomposición de la materia orgánica, sino que contribuyen a ella indirectamente a través de la fragmentación de la materia orgánica y el control de las comunidades microbianas del suelo. La palabra collembola es del griego antiguo colla pegamento y embolos pec. Este nombre fue dado debido a la existencia de la colófora, que previamente se pensaba que se adhería a las superficies para estabilizar a la criatura. Los miembros de Collembola son normalmente de menos de 6 milímetros, 0.24 in, de largo, tienen 6 o menos segmentos abdominales y poseen un apéndice tubular, el colóforo tubo ventral, con vesículas adhesivas reversibles, que se proyectan ventralmente desde el primer segmento abdominal. El Poderomorpha y el Entomobrellomorpha tienen un cuerpo alargado, mientras que el Simipleona y el Nelipleona tienen un cuerpo globular. Los colémbolos carecen de sistema de respiración traqueal, lo que les obliga a respirar a través de una cutícula porosa, a la notable excepción de Sminturridae, que exhiben un sistema traqueal rudimentario, aunque completamente funcional. La mayoría de las especies tienen un apéndice abdominal similar a la cola, la fúrcula, que se pliega debajo del cuerpo y se usa para saltar cuando el animal está amenazado. Se mantiene bajo tensión mediante una pequeña estructura llamada retinaculum, o tenáculo, y cuando se libera, se presiona contra el sustrato, arrojando la cola de primavera en el aire. Todo esto tiene lugar en tan solo 18 milisegundos. Springtails también posee la capacidad de reducir el tamaño de su cuerpo hasta en un 30% a través de grises posteriores, muda, si las temperaturas aumentan lo suficiente. La contracción está genéticamente controlada. Dado que las condiciones más cálidas aumentan las tasas metabólicas y los requisitos de energía en los organismos, la reducción en el tamaño corporal es ventajosa para su supervivencia. Tradicionalmente, los colémbolos se dividieron en los órdenes Artropleona, Simipleona y ocasionalmente también Nelipleona. Los Artropleona se dividieron en 2 superfamilias, la Entomobrelloidea y la Poderoidea. Pero en realidad, estos 2 y Simipleona forman 3 linajes, cada uno de los cuales está igualmente distante de los otros 2. Por lo tanto, Artropleona se eliminan en las clasificaciones modernas, y sus superfamilias se elevan en rango en consecuencia, siendo ahora el Entomobrellomorpha y el Poderomorpha. Técnicamente, Artropleona es un sinónimo parcial de la collembola. El término Neopleona es esencialmente sinónimo de Simipleona más Nelipleona. Los Nelipleona fueron vistos originalmente como un linaje avanzado particular de Simipleona, basado en la forma compartida del cuerpo global. Pero el cuerpo global de Nelipleona se realiza de una manera completamente diferente que en Simipleona.
Posteriormente, los Nelicleonas se consideraron derivados de Entomobrellomorpha. Pero el análisis de los datos de la secuencia de Arndt 18S y 28S sugiere que forman el linaje más antiguo de colémbolos, lo que explicaría sus peculiares apomorfías. Springtails están atestiguados desde el Devónico temprano. El fósil de hace 400 millones de años, Rhyniella precursor, es el artrópodo terrestre más antiguo, y se encontró en el famoso Rhyniecher de Escocia. Teniendo en cuenta su morfología se asemeja a las especies existentes muy de cerca, la radiación de la hexápoda se puede situar en el Silúrico, 420 hace millones de años o más. Los Collembola fósiles son raros. En cambio, la mayoría se encuentran en ámbar. Incluso estos son raros y muchos depósitos de ámbar llevan pocos o ningún colémbolo. Los mejores depósitos son del Eoceno temprano de Canadá y Europa, Mioceno de América Central, y mediados del Cretácico de Birmania y Canadá. Presentan algunas características inusuales. Primero, todos menos unos de los fósiles del Cretáceo pertenecen a géneros extintos, mientras que ninguno de los especímenes del Eoceno o el Mioceno son de géneros extintos. Segundo, las especies de Birmania son más similares a la fauna moderna de Canadá que los especímenes del Cretácico canadiense. Hay alrededor de 3.600 especies diferentes. Springtails comúnmente consumen hifas y esporas de hongos, pero también se ha encontrado que consumen material vegetal y polen, restos de animales, materiales coloidales, minerales y bacterias. Los colémbolos son criptozoos encontrados frecuentemente en la hojarasca y otros materiales en descomposición, donde son principalmente detritívoros y microvívoros, y uno de los principales agentes biológicos responsables del control y la diseminación de los microorganismos del suelo. En números absolutos, tienen fama de ser uno de los animales macroscópicos más abundantes, con estimaciones de 100.000 individuos por metro cuadrado de terreno, esencialmente en todas partes de la Tierra donde el suelo y los hábitats relacionados, cojines de musgo, madera caída, hierba penachos, hormigueros y termitas. Solo es probable que los nematodos, crustáceos y ácaros tengan poblaciones globales de magnitud similar, y cada uno de esos grupos excepto los ácaros es más inclusivo. Aunque el rango taxonómico no puede usarse para comparaciones absolutas, es notable que los nematodos sean un filo y crustáceos un subfilum. La mayoría de los colémbolos son pequeños y difíciles de observar por observación casual, pero un brote de primavera, la llamada pulga nevada, Hipogastrura nivícola, se observa fácilmente en los días cálidos de invierno cuando está activo y su color oscuro contrasta bruscamente con un fondo de nieve. Además, unas pocas especies trepan árboles y forman un componente dominante de las faunas de dosel, donde se pueden recolectar golpeando o nebulizando insecticidas. Estas tienden a ser las especies más grandes, 2 milímetros, principalmente en los géneros Entomobrella y Orchesella, aunque las densidades por metro cuadrado son típicamente 1-2 órdenes de magnitud más bajas que las poblaciones del suelo del misma especie. En las regiones templadas, algunas especies, por ejemplo, Anuroporus spp. Entomobrella albocinta, Xenilla xavieri, Hipogastrura arbórea, son casi exclusivamente arbóreas. En las regiones tropicales, un solo metro cuadrado de hábitat de dosel puede soportar muchas especies de colémbolos. El principal factor ecológico que impulsa la distribución local de las especies es la estratificación vertical del medio ambiente. En el bosque se puede observar un cambio continuo en los conjuntos de especies desde las copas de los árboles a la vegetación en el suelo y luego a los suelos más profundos. Este es un factor complejo que abarca los requisitos nutricionales y fisiológicos, junto con las tendencias de comportamiento, limitación de dispersión y las interacciones probables de las especies. Algunas especies han demostrado exhibir negativas o gravitropismo positivo, que agrega una dimensión conductual a esta segregación vertical todavía poco conocida. Los experimentos con muestras de turba volteadas mostraron dos tipos de respuestas a la alteración de este gradiente vertical, llamadas stagers y movers. Ejidos, donde la desecación podría evitarse y la reproducción y supervivencia a las tasas, por lo tanto, la forma física, podrían mantenerse en un nivel óptimo.
La sensibilidad a la sequía varía de una especie a otra y aumenta durante la ecdisis. Teniendo en cuenta que los colémbolos están mudando repetidamente durante toda su vida, una ancestral personaje en Hexápoda, que pasan mucho tiempo en micrositios ocultos donde pueden encontrar protección contra la desecación y la depredación durante la ecdisis, una ventaja reforzada por la muda sincronizada. El ambiente de alta humedad de muchas cuevas también favorece a los colémbolos y hay numerosas especies adaptadas a cuevas, incluyendo una, Plutomurus ortobalaganensis que vive 1980 metros, 6.500 pies, abajo de la cueva de Crubera. La distribución horizontal de las especies Springtail se ve afectada por factores ambientales que actúan a escala del paisaje, como la acidez del suelo, la humedad y la luz. Los requisitos para el pH se pueden reconstruir experimentalmente. Los cambios altitudinales en la distribución de las especies pueden explicarse, al menos en parte, por el aumento de la acidez a mayor altura. Los requisitos de humedad, entre otros factores ecológicos y de comportamiento, explican por qué algunas especies no pueden vivir en la superficie, o retirarse en el suelo durante las estaciones secas, sino también por qué algunos epígeos, los colémbolos, se encuentran siempre cerca de estanques y lagos, como el higrófilo Isotomurus palustris. Las características adaptativas, como la presencia de un núcleo humectable similar a un abanico, permiten que algunas especies se muevan en la superficie del agua, Esminturides aquaticus, Esminturides malmgreni. Podura acuática, un representante único de la familia Poduridae, y uno de los primeros colémbolos que Linnaeus describió, pasa toda su vida en la superficie del agua, sus huevos mojables caen en el agua hasta que el primer instar no se moja. Superficies. En un paisaje variado, hecho de un mosaico de cerrado, bosques, y abierto, prados, cultivos de cereales, ambientes, la mayoría del suelo dwelling y especies que no son especializados y se pueden encontrar en todas partes, pero la mayoría de epigeos y basura especies dwelling se sienten atraídos por un ambiente particular, ya sea boscoso o no. Como consecuencia de la limitación de la dispersión, el cambio de uso del suelo, cuando es demasiado rápido, puede causar la desaparición local de especies especializadas de movimiento lento, un fenómeno cuya medida se ha denominado crédito de colonización. Springtails son bien conocidos como plagas de algunos cultivos agrícolas. Se ha demostrado que Esminturus viridis, la pulga de alfalfa, causa daños graves a los cultivos agrícolas, y se considera una plaga en Australia. También se sabe que los Omnichiuridae se alimentan de tubérculos y los dañan en cierta medida. Sin embargo, por su capacidad para transportar esporas de hongos micorrízicos y bacterias micorrizas ayudantes, los colémbolos del suelo juegan un papel positivo en el establecimiento de simbiosis entre plantas y hongos y, por lo tanto, son beneficiosos para la agricultura. También contribuyen a controlar la planta enfermedades fúngicas a través de su consumo activo de micelios y esporas de caída de almáciga y patógenos hongos. Se ha sugerido que podrían criarse para ser utilizados para el control de hongos patógenos en invernaderos y otras culturas de interior. Diversas fuentes y publicaciones han sugerido que algunos colémbolos pueden parasitar a los humanos, pero esto es totalmente inconsistente con su biología, y tal fenómeno nunca ha sido científicamente confirmado, aunque se ha documentado que las escamas o los pelos de los colémbolos pueden causar irritación cuando se frotan contra la piel. A veces pueden ser abundantes en interiores en lugares húmedos, como baños y sótanos, y por casualidad se encuentran en la persona. Con mayor frecuencia, los reclamos de infección persistente de la piel humana por colémbolos pueden indicar un problema neurológico, como parasitosis delirante, un problema psicológico más que entomológico. Los propios investigadores pueden estar sujetos a fenómenos psicológicos. Por ejemplo, se determinó posteriormente que una publicación en 2004 que afirmaba que se habían encontrado colémbolos en muestras de piel fue un caso de pareidolia. Es decir, no se recuperaron especímenes primaverales, pero los investigadores obtuvieron fotos mejoradas digitalmente de restos de muestras para crear imágenes que se asemejan a cabezas de artrópodos pequeños, que luego se afirmó que eran restos de Springtail.
Sin embargo, Steve Hawking informa una instancia de un entomólogo que aspira a un isótoma especie y en el proceso accidentalmente inhalando algunos de sus huevos, que eclosionaron en su cavidad nasal y lo pusieron bastante enfermo hasta que fueron expulsados. Aunque fue firmemente negado por el gobierno de los Estados Unidos a pesar de la existencia del arsenal de armas biológicas de Pine Bluff, destruido en 1971 y 1972 bajo la presidencia de Nixon, se informó que el ejército de los EU arma leged en la guerra biológica realizada durante la Guerra de Corea. Las especies citadas en las acusaciones de guerra biológica en la Guerra de Corea fueron Isótoma, Tesoria, Negisina, una especie local, y la cola blanca de rata blanca Folsomia cándida. De acuerdo con estos informes, los isotómidos estaban destinados a servir como portadores de enfermedades mortales, anthrax, disentería, cólera, viruela, arrojados en aviones sobre aldeas rebeldes. Springtails se utilizan actualmente en pruebas de laboratorio para la detección temprana de la contaminación del suelo. Las pruebas de toxicidad aguda y crónica han sido realizadas por investigadores, la mayoría de las cuales usan la isotomida partenogenética Folsomia cándida. Estas pruebas han sido estandarizadas. Los detalles sobre una prueba de anillo, sobre la biología y ecotoxicología de Folsomia cándida y la comparación con las especies sexuales cercanas Folsomia fimetaria, a veces preferidas a Folsomia cándida, se dan en un documento escrito por Paul Henning-Krog. Se debe tener cuidado de que diferentes cepas de la misma especie maíz conduzcan a diferentes resultados. Las pruebas de evitación también se han realizado. Han sido estandarizados, también. Las pruebas de evitación son complementarias a las pruebas de toxicidad, pero también ofrecen varias ventajas. Son más rápidas, por lo tanto, más baratas, más sensibles y ambientalmente más confiables, porque en el mundo real los colémbolos se alejan activamente de las manchas de contaminación. Se puede formular la hipótesis de que el suelo podría quedar localmente desaparece en los animales, y, por lo tanto, impropio para el uso normal, mientras está por debajo de los umbrales de toxicidad. Contrario a las lombrices de tierra, y al igual que muchos insectos y moluscos, los colémbolos son muy sensibles a los herbicidas y por lo tanto, están amenazados en la agricultura sin labranza, que hace un uso más intenso de herbicidas que la agricultura convencional. La cola de manantial Folsomia cándida también se está convirtiendo en un organismo modelo genómico para la toxicología del suelo. Con la tecnología de microarrays, la expresión de miles de genes se puede medir en paralelo. Los perfiles de expresión génica de Folsomia cándida expuestos a tóxicos ambientales permiten una detección rápida y sensible de la contaminación, y además aclaran los mecanismos moleculares que causan la toxicología. Se ha descubierto que los colémbolos son útiles como bioindicadores de la calidad del suelo. Se han llevado a cabo estudios de laboratorio que validaron que la capacidad de salto de los colémbolos se puede utilizar para evaluar la calidad del suelo de los sitios contaminados con QID. En las regiones polares que se espera que experimenten el impacto más rápido del calentamiento climático, los colémbolos han mostrado respuestas contrastantes al calentamiento en los estudios de calentamiento experimental. Hay informes negativos, positivos y respuestas neutrales. Las respuestas neutrales al calentamiento experimental también se han informado en estudios de regiones no polares. La importancia de la humedad del suelo se ha demostrado en experimentos usando calefacción infrarroja en un prado alpino, que tuvo un efecto negativo sobre la biomasa de mesofauna y la diversidad en partes más secas y un efecto positivo en subáreas húmedas. Además, un estudio con 20 años de calentamiento experimental en 3 comunidades de plantas contrastantes encontró que la heterogeneidad a pequeña escala puede amortiguar los colémbolos del potencial calentamiento del clima. La reproducción sexual ocurre a través de la deposición agrupada o dispersa de espermatóforos por adultos masculinos. La estimulación de la deposición de espermatóforos por feromonas femeninas se ha demostrado en Sinella curviceta. El comportamiento de apareamiento se puede observar en Simipleona. Entre Simipleona, los machos de algunos Sminthuridae usan un órgano que se junta en su antena.
Muchas especies de Collembolan, principalmente aquellas que viven en horizontes de suelo más profundos, son partenogenéticas, lo que favorece la reproducción en detrimento de diversidad genética y por lo tanto a la tolerancia de la población de los peligros ambientales. Partenogénesis, también llamada telitoki, está bajo el control de bacterias simbióticas del género Wolbachia, que viven, se reproducen y se transportan en órganos reproductivos femeninos y huevos de Collembola. Feminizante Wolbachia especies están muy extendidos en los artrópodos y nematodos, donde coevolucionado con la mayoría de sus linajes. Sígueme, en la red de clica la campanita para que te enteres de los próximos vídeos.